Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Creo que el acto de hoy es muy interesante y muy oportuno. El problema de organizar este tipo de eventos es que a veces se tarda en organizarlos y la realidad pues va más rápida y aquí nos ha pasado un poco lo contrario. Hoy ya se publicaba la fecha posible de aprobación definitiva y de publicación de la Ley Orgánica de Amnistía y por lo tanto pues el acto de hoy cobra una especial vigencia y una especial necesidad. Sabéis que coorganizamos el acto junto con la plataforma cívica por la independencia del Poder Judicial, con la que yo he tenido ocasión anteriormente también de compartir mesa, en ese caso un acto organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona, y a los cuales tengo además gran respeto y gran admiración. Quiero agradecer muchísimo, y presento a los ponentes de hoy, quiero agradecer muchísimo a don Luis Sanz, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y miembro de la plataforma cívica, que ha participado en el trabajo que gira en torno un poco al tema que hoy vamos a abordar. Y le quiero dar las gracias primero por la iniciativa de poder estar aquí comentando un tema importante con juristas de alto nivel, y luego también por algo que últimamente siempre digo, que es que en los últimos tiempos los catalanes constitucionalistas nos sentimos bastante abandonados, y que alguien tenga pues la cortesía y la valentía de venir desde Madrid pues a dar la cara aquí a Barcelona y a explicarnos y a ilustrarnos sobre temas que aquí son muy importantes, pues es doblemente de agradecer. Luis además ha venido expresamente esta tarde, y como el último AVE posiblemente le impedía quedarse al fin del acto, pues ha tenido la gentileza de pernoctar en Barcelona y coger el primer AVE de mañana, que esto es muy duro, pues ahora muy pronto. Es que pernoctar. Sí, y punto. Sí, no da para más, O sea, que se va a pegar un madrugón mañana para estar a primera hora en su sala de la audiencia, pues que tiene obligaciones que atender, y por lo tanto pues le agradecemos doblemente el que hoy esté aquí. Y bueno, y tenemos también a don Rafael Arenas, que no requiere presentación en Barcelona, pero bueno, yo tengo que catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que todos sabemos que tiene doble mérito que sea la autónoma, un sitio complicado para ejercer la libertad de expresión, como mínimo. Rafael, además, ha sido presidente de nuestra entidad de Sociedad Civil Catalana, es uno de los juristas más activos en defensa del Estado de Derecho en Cataluña, y además vecino mío, y yo le tengo además gran cariño porque es un hombre que siempre está cuando se le necesita, siempre está dispuesto pues a echar un cable con su ciencia jurídica y a dar la cara, y pues en fin, os agradezco muchísimo a los dos el que estéis hoy aquí con nosotros. El tema del Poder Judicial frente a las amenazas del Estado de Derecho, bueno, yo creo que es un título muy vigente, y lo que le da actualidad es el subtítulo: escenarios ante la aprobación de la Ley de Amnistía, que parece que es inminente. La ponencia de hoy, o las ponencias de hoy, están pensadas en principio para dirigirse tanto a juristas como a no juristas, con lo cual habrá una parte introductoria que quizá a los juristas pues les pueda resultar, pero luego vamos a tener ocasión de ahondar en temas de candente actualidad y a respuestas que además muchos juristas hoy en día tienen serias dudas, yo uno de ellos, en cómo va digamos, a desarrollarse los acontecimientos de Day After, ¿no? El día después de, y bueno, creo que tendremos ocasión de despejar muchas dudas hoy, o de plantear otras, pero que en cualquier caso nos van a ayudar mucho a todos a trabajar en la línea que hemos estado haciendo, ¿no? de intentar salvar la vigencia del Estado de Derecho en Cataluña y en el resto de España. Sin más, le doy la palabra a Luis Sanz para que nos comente su visión del tema, y luego pues tendremos ocasión un poco de entrar en debates. Un botoncito de los micros. Yo he hablado sin micro, ¿verdad? ¿Es posible que haya hablado sin micro yo? ¿No? Tienes una voz potente. Yo también. Sí, yo no suelo utilizar el micro, pero si hace falta. Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un enorme placer estar aquí,
por tres motivos. Voy a ser muy breve con los agradecimientos, pero lo quiero decir. Uno, por consideraciones afectivas. Yo, aunque es verdad que nací en Madrid, pero mi familia viene de Cataluña. Mis padres, mi abuelo, mis tíos, de Gerona concretamente, estuvieron ahí trabajando. Yo recuerdo mis veranos en Playa de Aro. Es decir, para mí es muy emotivo estar aquí por ese primer motivo. En segundo lugar, porque admiro muchísimo a la plataforma también, tanto la admiro que pertenezco a ella, pero sí. admiro muchísimo a la Asociación Isla, muchísimo, desde hace muchos años, y vamos, les sigo de siempre, y la verdad es que me parece que están haciendo un trabajo maravilloso, muy valiente en defensa del Estado de Derecho, de la libertad y de la igualdad. Y por eso para mí es un especial orgullo estar aquí. También, en concreto, por estar con Rafael, al que también admiro mucho, y sigo, aunque no nos conocíamos, pero estábamos por caminos bastante similares, y le ha sido un placer conocerle. Y luego también porque, bueno, en esta faceta que tengo yo, un poco, que me critican mucho mis hijos, de papá, eres muy mayor para Twitter, pero bueno, a pesar de eso, pues hay que reconocer que sí que haber visto a personas que sigo y que me siguen, pues es un placer enorme. Bien, yo voy a hacer una intervención, intentaré que no sea muy larga, una intervención, efectivamente, con alguna introducción, primero distinguiendo lo que es amnistía e indulto. Me parece no es un tema estrictamente académico, sino que creo que tiene mucha repercusión por cosas decir después. También plantear los problemas de constitucionalidad que veo en la propuesta de ley, y por último, por supuesto, los escenarios que van a estar presentes en el momento que la ley entre en vigor. Bien, la amnistía y el indulto son dos especies que pertenecen al género de las medidas de gracia, entendidas como esa facultad que tiene el Estado para perdonar delitos y demás infracciones penales. Sin embargo, es muy importante decir, porque ya veremos que luego lo utilizaremos a la hora de rebatir la posible inconstitucionalidad de esta ley, que tienen diferencias muy evidentes. En cuanto al poder público que las adopta, porque la amnistía corresponde al poder ejecutivo, porque la amnistía corresponde al poder legislativo y el indulto al poder ejecutivo. En cuanto a los sujetos pasivos, porque los indultos se refieren a individuos concretos, mientras que la amnistía afecta a una generalidad de personas, más o menos acotada en función de lo que establezca la ley. En cuanto a los efectos, pues lo más importante quizá, porque el indulto es un mecanismo de perdón total o parcial de la pena a personas condenadas en un proceso penal sin afectar a los antecedentes penales, mientras que la amnistía hace desaparecer retroactivamente el delito como si nunca hubiera existido, haciendo desaparecer los antecedentes penales. Por eso los indultos solo operan sobre penas impuestas tras un proceso penal y dictadas por una sentencia firme, mientras que la amnistía puede alcanzar a procesos judiciales ya iniciados o incluso a los que están pendientes de incoarse. Y por último, en cuanto al control judicial, mientras que el indulto está sujeto a la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente la Sala de la Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo es la que tiene la competencia para decidir, para controlar esa potestad del Ejecutivo, la ley de amnistía, como ley que es, solo puede ser sometida en el ámbito del derecho interno al control del Tribunal Constitucional. Es conveniente advertir que un poco el reparto que hemos hecho de papeles aquí, yo voy a hablar de los temas de constitucionalidad y Rafael hablará de los temas de adecuación al entorno del derecho comunitario, que hay desde luego muchas zonas de colindancia. Bien, ¿para qué vamos a dar más rodeos? ¿Es constitucional la ley de amnistía? Yo creo que claramente no, y creo además que sinceramente esto es una opinión que mantiene, esto es que se acopla un poco, ¿no? Sí, lo separo, que mantienen la inmensa mayoría de los juristas. ¿Por qué no es constitucional? Las siguientes razones. Primera, porque no aparece expresamente mencionada en la Constitución del 78. Por cierto, al contrario de lo que existía, que ocurría con la Constitución de 1931 republicana, que sí la contemplaba como una atribución del Parlamento. En segundo lugar, la ley de amnistía del 77, que se suele citar por los pocos partidarios de la constitucionalidad de la amnistía, no es un precedente válido para sostener la constitucionalidad de la amnistía que está en trámite ahora, pues en primer lugar fue previa a la Constitución y en segundo lugar tuvo su justificación en el cambio del modelo de la dictadura a la democracia. Tercero, para los juristas es esencial estudiar cuál fue el íter legislativo de la Constitución a la hora de decir si una ley es o no constitucional. Bien,
La ponencia constitucional de 3 de noviembre del 77 indicaba expresamente que optaba por no constitucionalizar este tema. Por si hubiera alguna duda, hubo 2 enmiendas que se presentaron para incorporar la amnistía a la Constitución, y las 2 fueron rechazadas. Cuarto, del hecho de que la amnistía no esté expresamente prohibida por la Constitución, no puede seguirse de ninguna manera la consecuencia de que la Constitución la permita, aunque solo fuere de forma tácita. Como se pone siempre este ejemplo, pero es que yo creo que es muy gráfico. Tampoco se infiere de la falta de regulación de la esclavitud en la Constitución que la misma sea constitucional. Son, en definitiva, constitucionales o no las leyes que contradigan los principios de la Constitución. Quinto, la Constitución, esto es muy importante, por eso hice antes la introducción sobre las diferencias entre indulto y amnistía. La Constitución prohíbe los indultos generales en su artículo 62, por lo que parece también que debe ser predicable la prohibición de la amnistía, figura con la que guarda, es verdad, alguna relación, sobre todo por el carácter general de aplicación, más o menos general de aplicación. Y en todo caso, por un principio que los juristas tenemos muy claro, el que puede lo más, puede lo menos. Si se prohíbe lo menos, el perdón de la pena impuesta a una pluralidad de personas, ¿cómo no se va a poder prohibir lo más? El olvido del delito para determinadas personas y la eliminación de sus efectos. Sexto, esa prohibición de la amnistía ha sido tenida en cuenta hasta ahora por el legislador ordinario. Hay muchas citas, pero yo no les voy a aburrir. Voy a decirles una que me parece muy relevante por el carácter penal que tiene la cuestión de la amnistía. En la reforma del Código Penal de 1995 se excluyó, de entre las causas de extinción de responsabilidad criminal, se excluyó la amnistía, que sí aparecía en el Código Penal de 1973. Séptimo, hay un precedente legislativo muy reciente. En el año 2021 se presentó una proposición de ley en el Congreso de los Diputados por grupos independentistas y fue rechazada por la mesa del Congreso, por cierto, con el voto de los parlamentarios socialistas, en base a un informe de los letrados de la Cámara que señalaban su flagrante inconstitucionalidad. Octavo, de igual forma, la jurisprudencia ordinaria y del Tribunal Constitucional han partido siempre de la inconstitucionalidad de la amnistía. Desde el primer punto, hay que poner de manifiesto la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de 20 de noviembre del 2013. Y desde el segundo, el importantísimo auto del Tribunal Constitucional del 25 de marzo del 81. Si alguno ha leído la kilométrica exposición de motivos de la proposición de ley, dirá, hombre, pues ahí citan muchas sentencias en sentido contrario. Créanme que es una cita ad revolutum, porque la verdad es que la única resolución relevante es la que yo les he dicho. Noveno, otro argumento que solicita, es un argumento muy pobre, pero por agotar todos. Hombre, es que se admitieron las amnistías fiscales. Me sale el acento este madrileño porque me parece tal. Es que se admitieron las amnistías fiscales, que no tiene nada que ver. Las primeras no se mueven en el ámbito penal, sino en el ámbito tributario, y no se producen los efectos propios de la amnistía penal, es decir, la desaparición relativa al delito. Pero además es que encima fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Por tanto, la amnistía no está prevista en la Constitución. Y esto es muy importante. Es algo que los juristas, incluso los recién incorporados a la carrera de Derecho, tienen o deben tener muy claro. Aunque el Parlamento apruebe la ley de amnistía, la misma será claramente inconstitucional, y no podemos olvidar que la Constitución es la norma superior del ordenamiento jurídico, al que todos los poderes del Estado se someten, por cierto, también el legislativo. Tendrá que ser, es verdad, el Tribunal Constitucional el que decida la constitucionalidad o no de esta norma. En estas circunstancias, solo una expresa contemplación de la amnistía en la Constitución justificaría la excepción que supone, sobre todo respecto al principio de igualdad. Y eso solo puede conseguirse a través de la reforma constitucional y además de la reforma constitucional agravada del 168. Sí, nada más y nada menos que 2/3 de las cámaras con disolución posterior, 2/3 de las cámaras después de la disolución y, por si fuera poco, referéndum de los españoles. Si a pesar de las consideraciones expuestas, que a mí me parecen muy contundentes, la ley de amnistía, como nos tememos, se va a aprobar, a mi juicio va a chocar, y este va a ser un poco el centro de la constitucionalidad de la misma, sobre las siguientes previsiones constitucionales. En primer lugar, la ley de amnistía puede suponer una flagrante violación del principio de igualdad de los españoles consagrado en el artículo 14 de la Constitución.
En tanto que personas que realizan determinados hechos constitutivos de delito no van a tener el mismo tratamiento que otras. Recordemos que en el proceso hubo lesiones, hubo daños, y esas figuras delictivas van a tener un tratamiento distinto en un caso o en otro. Además, es que esta distinción, y eso me parece muy relevante, se produce por consideraciones ideológicas, colocando en peor situación a los ciudadanos que han cometido los mismos actos sin esas consideraciones. Derivado de lo anterior, puede suponer una violación del principio de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, porque impide la aplicación de penas vigentes a una pluralidad de favorecidos con exclusión del resto de la población. La ley de amnistía supondrá, desde mi punto de vista, un ataque directo y contundente al Poder Judicial, a la división de poderes y por ello al Estado de Derecho. Estaríamos ante una grave injerencia del legislativo al impedir al Poder Judicial el control de las penas impuestas en sentencias firmes e incluso el enjuiciamiento de las causas penales en curso o pendientes de incoación. La amnistía supone la impunidad respecto de unos delitos graves que pretendieron la quiebra del sistema constitucional español y del Estatuto de Autonomía, y determinó, nunca lo olvidemos, una sentencia condenatoria en un juicio con todas las garantías para casi todos los dirigentes que intervinieron, excepto los que se fugaron. La amnistía violaría frontalmente la exclusividad del Poder Judicial, artículo 117 de la Constitución. Los jueces, y solo los jueces, somos los que tenemos la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado aplicando el derecho vigente en cada momento. El legislador no puede suplantar esa función del Poder Judicial, ni menos aún considerar antijurídica la legislación en su día aplicada por los tribunales de justicia, borrando con carácter retroactivo un delito que estaba vigente cuando el Poder Judicial lo aplicó. En tercer lugar, supondría, y no es menor cuestión, una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, por cuanto los titulares lesionados con esos actos constitutivos de infracción penales en sus bienes jurídicos, bien son los policías lesionados, bien son daños, bien son una serie de circunstancias, no podrían judicialmente ser restituidos en sus derechos. He oído, me quedo un poco estupefacto, hombre, serían por la vía civil. Aquí yo asumo mi papel de la juzgación civil y le digo, pues menudo regalito, porque evidentemente, claro, los ciudadanos también tienen derecho a que un acto constitutivo de infracción penal se investigue con toda la fuerza del Estado, se adopten las medidas de instrucción y se llegue a la conclusión. Y el civil, que eso sí que lo conozco muy bien, es otro mundo distinto, donde hay derecho dispositivo y donde hay carga de la prueba y donde no tiene nada que ver. Bien, escenarios ante una aprobación de la ley de amnistía. Cansa desmontar algunas ideas que son verdaderamente peregrinas. La amnistía no es automática, pero ni aquí ni en ningún país no es automática. La amnistía la tiene que declarar un juez sobre personas concretas. Si no tiene dudas después de oír a las partes, por supuesto, dictará, y será en muchos casos así, el oportuno sobreseimiento y punto. Si tiene dudas, pues lo que no va a poder hacer, eso está claro, en el caso sobre todo de la constitucionalidad, que es lo que voy a exponer yo, lo que no puede es inaplicar la ley. Un juez no puede inaplicar la ley así a la buena de Dios. Eso sí, lo que sí puede es plantear una cuestión de constitucionalidad, también una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La cuestión de constitucionalidad se debe suscitar cuando un juez de oficio o instancia de parte considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución. ¿Cuál va a ser el momento, una vez entre en vigor la ley, cuál va a ser el momento en que se puede plantear una cuestión de constitucionalidad? Los órganos judiciales que quieran plantearla. Bueno, el artículo 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, pero esto está superado porque el Tribunal Constitucional, incluso una propia norma lo indica, viene aceptando que se plantee la cuestión simplemente antes de acordar lo que haya de resolver, sea de fondo o sea procesal. El efecto suspensivo del planteamiento de las cuestiones. La admisión de una cuestión de constitucionalidad no suspende la vigencia de la ley cuestionada, eso es cierto. Sin embargo, lo que sí suspende es el dictado por el juez de la resolución en la que dicha ley iba a ser aplicada. Por tanto, el juez no hace aplicación de la ley en su asunto particular hasta que el Tribunal Constitucional resuelva. Si hay dos cosas que llaman la atención, me llaman muchas, pero dos cosas que llaman la atención, seguro que en el debate podremos hablar del proyecto de la proposición de ley.
Una es la exposición de motivos esta de excusatio non petita inmensa, y otra es el tratamiento tan importante y tan significativo que se le da a la circunstancia de que, bueno, planteen ustedes las cuestiones de constitucionalidad que quieran, pero las medidas cautelares me las levante inmediatamente. Qué curioso. Y esto es, se ha convertido casi en el centro de la proposición también. Bien, yo opino, luego tendremos ocasión de hablar seguramente, yo opino que afecta a todo. Yo opino que afecta a todo, a la ley de amnistía y también a las medidas cautelares, y que por tanto el juez que entienda que plantea una cuestión de constitucionalidad, pues evidentemente va a suspender todo ello. No oculto, luego lo veremos, que el legislador ha sido tan empecinado en evitar esto que es tan obvio, no se plantea nunca cuando hay una cuestión de constitucionalidad, que nos va a tocar hacer algún salto mortal sin red, pero lo cierto es que ese es mi planteamiento. Y, oiga, ¿y qué se plantea aquí? ¿Qué debe plantear el juez? ¿Una cuestión de constitucionalidad o una cuestión prejudicial ante el TGV? O por mejor decirlo, ¿qué debe plantear primero? Bueno, a mi juicio, se debería optar por plantear la cuestión prejudicial, por dos motivos. En primer lugar, porque en todo caso la constitucionalidad de la norma se va a estudiar por el Tribunal Constitucional, suponemos, ante el más que previsible planteamiento del recurso de inconstitucionalidad en el Congreso. Oí hace poco que el Partido Popular se estaba planteando no formular el recurso de inconstitucionalidad. Seguramente oí mal, porque es que no entra en mi cabeza que no se plantee ese recurso, pero bueno, ahí está. Y en todo caso, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimase la cuestión prejudicial, el juez español podría todavía entonces plantear la cuestión. Es discutible, pero aquí lo digo. Yo no voy a hablar de lo que me parece, de las garantías que tiene, porque no puedo, porque aunque aquí vengo como Luis Sainz, es evidente que soy un magistrado, de lo que espero del Tribunal Constitucional. Yo lo que espero del Tribunal Constitucional, porque llevo 35 años en la carrera judicial, es que, aunque eso no es poder judicial, pero que están ejerciendo la jurisdicción constitucional, yo lo que espero, sin duda alguna, es que aprecien, porque creo, sí, técnicamente, desde el punto de vista técnico, yo espero que aprecien la inconstitucionalidad de la ley, y no puedo esperar otra cosa. No puedo esperar otra cosa. Bien, la justificación de la amnistía. Se arguye que con la ley de y con esto termino, que con la ley de amnistía, y esto es importante porque es el fundamento, el origen. Piensen que los países que tienen esos regulados expresamente la ley de amnistía, el caso de Italia, por ejemplo, hacen mucho hincapié en este interés general para la amnistía, y además lo relacionan con la exigencia de mayorías muy reforzadas para adoptar una medida tan excepcional. Ninguna de las dos cosas se ha hecho. Bien, se arguye que con la ley de amnistía que está ahora tramitándose se pretende el reencuentro entre Cataluña y España, los independentistas, no independentistas. Se quiere así explicar las diferencias de trato de las conductas delictivas amnistiadas respecto de otras que no lo son. A partir, se dice, de un fin legítimo superior: lograr la convivencia. Sin embargo, lo cierto es que la proposición de ley no tuvo más justificación real, y esto es importante decirlo, no es una cuestión política, es una cuestión jurídica, va a tener trascendencia jurídica, que obtener los votos necesarios para superar la investidura tras las últimas elecciones generales. Es un hecho público y notorio. Ahora, como tenemos es una ventaja, los vídeos que circulan, ahora no es hemeroteca, es videoteca, y todos conocemos cuáles fueron las posiciones de los mismos agentes que están ahora, del presidente del gobierno, de los ministros, de los parlamentarios socialistas, muy contundentes cuando pedían los independentistas en el Congreso que se aprobara aquella proposición de ley de amnistía. La posición fue que la amnistía no podía declararse porque era flagrantemente inconstitucional. Así, incluso consta, muy importante, y eso será sin duda objeto de las vías de constitucionalidad diferentes, 9 informes emitidos por el ministro de Justicia, entonces, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, no es de extrañar que se vaya a extender en estos supuestos, respecto de los indultos que aprobó el Consejo de Ministros el 22 de junio del 21, en el que se decía también con una contundencia enorme que la amnistía es inconstitucional para defender que los indultos eran legítimos, etcétera, etcétera. Llegaron las elecciones generales y en pocos días se obró el milagro de un repentino cambio de opinión con la justificación del reencuentro y de la convivencia. Y se hizo, hay que decirlo, deprisa, corriendo,
por una vía que es verdad que es legal, pero es extraña ante una ley tan absolutamente excepcional como es la amnistía, de la vía de la proposición de ley. Y se hizo por la vía de la proposición de ley por dos motivos. En primer lugar, porque exigía concretamente Junts, no sé si es que creo que también, exigían la admisión a trámite de esa iniciativa legislativa como condición para aprobar la investidura. Y por otro lado, no es tan subsidiario como parece, porque la vía normal, la ordinaria, la lógica, que hubiera sido presentar un proyecto de ley de ley orgánica, que no se puede hacer porque eso exige que el gobierno esté no en funciones como estaba, tiene el lamentable efecto colateral de recabar la opinión de los máximos órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Ministerio Fiscal. Y no hace falta ser muy listo para entender que probablemente hubiera habido más de una, por ser, en fin, no ser muy contundente, más de una objeción a esta ley. De esta manera se han obviado estos dictámenes. Sin embargo, es un hecho notorio que los partidos independentistas catalanes consideran la amnistía como un punto de partida para volver a intentar la independencia. Lo volveremos a hacer. Han repetido de manera incansable. Y con eso se quiere decir no que vayan a mantener su credo independentista, que es perfectamente legítimo en nuestra Constitución, eso sí, hay que ejecutarlo a través de los cauces de la reforma constitucional a la que antes hacía referencia, sino que lo volverán a hacer al margen de lo que diga la Constitución, por la fuerza de los hechos, como ocurrió en 2017. De hecho, el 20 de febrero de 2024, la Mesa del Parlamento catalán, en contra del informe consultivo del letrado de la Cámara y secretario de la Comisión de Control del Parlamento catalán, admitió a trámite una iniciativa legislativa popular que pedía la declaración de independencia del Parlamento catalán. Esta discordancia entre la motivación aparente y la voluntad real supone incurrir en una flagrante desviación de poder en la proposición. No hay ningún interés general en juego, sino que lo único que hay son los intereses particulares de los actores que han negociado la proposición de ley. Conseguir la investidura unos y conseguir la impunidad otros. En palabras de un socialista, Odón Elorza, no estamos ante una amnistía para la convivencia, sino ante una amnistía para la investidura. La amnistía abre la puerta a considerar que la repetición de tales actos, que ya se anunció en repetidas ocasiones, no va a poder ser considerado como delito en el futuro. La amnistía, y estoy terminando, es una enmienda a la totalidad de nuestro sistema jurídico y político de la Constitución del 78, pues supondría nada más y nada menos que reconocer que durante su vigencia se había aprobado un derecho injusto, el Código Penal, y se habría aplicado por los tribunales ese derecho vulnerando los derechos fundamentales. Por eso, el relato que se está construyendo parte necesariamente de la deslegitimación del Poder Judicial. Se dice que se quería injustamente judicializar la política, que se obró por venganza, y de ahí ha surgido naturalmente la denuncia del famoso lawfare, que es una consecuencia de la amnistía. El acuerdo de investidura entre el Partido Socialista y Junts hacía referencia en efecto a esta figura, lawfare, y recogía el anuncio incluso de la eventual constitución de comisiones parlamentarias de investigación que podían llegar a determinar lo que ambiguamente se denominaban responsabilidades derivadas. Y uno de ellos, hay que reconocer que en el PSOE, incluso decía: haremos pasar a los jueces que intervinieron en el proceso para responder de sus resoluciones judiciales ante la soberanía popular. Soberanía popular. Campaña que, como saben ustedes, ha sido acompañada de unas gravísimas acusaciones frente a los jueces, incluida la prevaricación, la imputación de un delito de prevaricación, que es lo peor que se nos puede imputar a nosotros, porque es la imputación de dictar una resolución injusta a sabiendas. Además, la amnistía, mirando al futuro, supone un peligroso precedente para el Estado de Derecho, pues si se aprueba y entra en vigor, se abre en canal la vía para otras amnistías posteriores que en el futuro puedan pedir cualquier otro grupo de delincuentes a cambio de otras investiduras. También podría utilizarse, ojo con esto, como mecanismo para evitar que ni tan siquiera lleguen a juicio asuntos de corrupción política, evitando el enojoso trago de pasar por un juez de instrucción y no digamos el trago de pasar por una condena penal previa al indulto. Yo lo digo, suena fuerte, pero lo digo. Desde esta perspectiva, la amnistía sería el fin del imperio de la ley que caracteriza a un Estado de Derecho. En definitiva, y termino, con la amnistía se daría esa entrada por la puerta de atrás y sin reforma constitucional a un nuevo régimen que no es el resultado de la decisión del pueblo, sino de negociaciones
que están al margen de los cauces establecidos para que el pueblo se pronuncie. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por una ponencia brillante y además muy pedagógica, con una gran capacidad de síntesis para lanzar muchas ideas muy potentes en poco tiempo. Vamos a tener ocasión, espero, de ir abriendo poco a poco, porque has puesto muchos temas muy interesantes encima de la mesa. Uno que saldrá es el tema de la inconstitucionalidad de la amnistía como figura, pero también las graves carencias de esta concreta proposición de ley orgánica de amnistía. Hablaremos, tal vez salga el tema del manipulado mediáticamente opinión de la Comisión de Venecia, que no dice lo que la prensa dice que dice, y que pues, si uno la ha leído, pues entra en temas muy interesantes que has abordado también, o que has apuntado, y que si tenemos ocasión, pues abordaremos después. Y para no quitar tiempo, porque yo creo que tenemos ponentes de gran relevancia, le doy la palabra a Rafael Arenas para que aborde pues lo que considere oportuno antes de que abramos un poco el debate de la mesa. Bueno, muchas gracias. Estoy bastante cerca. Sí, ¿se oye un poco más todavía? Sí, así, como si fuera un cantante de rock de estos. ¿No? Quizá ¿No no se tanto. oye? Un poco más natural, está encendida, lo que pasa es que nos están... A ver, vamos. Donde tú me digas, Arturo. Ahí me das el ok. Sí. Vale, pues muchas gracias por la invitación. Para mí, desde luego, es un placer, por partida doble, porque uno de los organizadores es Sociedad Civil Catalana, sociedad de la que soy socio, de la que fui presidente, a la que tengo un gran aprecio, y la otra es la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que yo también soy miembro. Es decir, yo también soy miembro de la plataforma, porque no solamente magistrados, sino también otros profesionales, yo creo que incluso no juristas, pero que estén preocupados por la independencia judicial, pues pueden participar, y les animo también a participar. Y hablaré de lo que se me encargó, ¿no? En principio, que es de la posición de la ley de amnistía, derecho de la Unión Europea. No me extenderé mucho, porque creo que efectivamente, como dice Eloy, hay temas muy, muy interesantes que han salido, y yo creo que el debate puede ser intenso, ¿no? Porque, bueno, algunas de las cuestiones son claras, yo creo que otras no tanto, y en el debate pues podremos ir perfilándolas. Voy al derecho europeo, pero antes enlazo con una de las cosas que había dicho Luis, porque me parece muy relevante, y también va a ser relevante, como vamos a ver, para la consideración de la amnistía desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea. No es jurídica, pero tiene una trascendencia jurídica. Él ya lo ha dicho, pero creo que es importante repetirlo. ¿Cuál es la justificación de la amnistía? La justificación real. Y esto es una cuestión de hecho, pero que tiene relevancia jurídica. Y creo que siempre hay que empezar por aquí. La justificación de la amnistía es la investidura. Esto es obvio, esto es claro. Y esto yo creo que se puede probar. Y vamos a ver que tiene relevancia. La justificación no es la reconciliación, no es la convivencia, no es restaurar la paz. Todo eso está en la exposición de motivos, pero todos sabemos que eso no es real. O sea, seamos serios, no es real. Y lo ha explicado Luis, y yo creo que hay pruebas más que suficientes de que esto no es así. Y como digo, va a ser relevante. ¿Por qué? Bueno, porque se ha hablado de la contradicción con la Constitución, pero luego hay otro frente abierto, hay otra perspectiva que hay que analizar, que es la compatibilidad de esta proposición de ley de amnistía, cuando sea ley orgánica en unos días, con el derecho de la Unión Europea. Y es lo que se plantea, ¿no? Bueno, ¿esto es compatible con el derecho de la Unión Europea? A primera vista se podría pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver el derecho de la Unión Europea con una proposición de ley de amnistía? Bueno, pues hay elementos que llevan a pensar que esta ley, una vez que haya sido aprobada, puede ser incompatible con determinadas disposiciones del derecho de la Unión Europea. Y yo voy a plantearlo desde 3 puntos de vista, que son el delito de terrorismo, el delito de malversación de caudales públicos y la contradicción con principios democráticos, con el Estado de Derecho, con las exigencias del Estado de Derecho. El más claro yo creo que es
la contradicción de la ley de amnistía con la normativa de la Unión Europea que ordena la persecución de los delitos de terrorismo. Y de hecho tenemos una indicación, yo creo que clara, en el dictamen de la Comisión de Venecia al que hacía referencia Eloy hace un momento. Se ha preguntado por activa y por pasiva a la Comisión Europea y al antiguo comisario Reinders, que ha dimitido hace unas semanas, me parece. De todas maneras, se acababa el mandato de esta comisión ahora con motivo de las elecciones europeas del 9 de junio. Se ha preguntado a la Comisión cuál era su opinión sobre la proposición de ley de amnistía. Y yo creo que con buen criterio la Comisión siempre ha dicho que no se pronunciará hasta que haya un texto aprobado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, pero que seguía con interés y con atención la evolución. Claro, en lenguaje bruselenco esto quiere decir que hay motivos para estar preocupado, porque si no hubiera motivos para estar preocupado no se diría que se sigue con atención y con interés el trámite legislativo. Y efectivamente los hay. Por tanto, no tenemos un pronunciamiento oficial de la Comisión Europea, que tendría que haberlo después de que se apruebe la ley. Lo que sucede es que, claro, como se va a aprobar justo en el momento en el que estamos pendientes de las elecciones europeas, pues quizá no tengamos un pronunciamiento hasta que no haya una nueva comisión después de las elecciones, quizás. Pero sí que tenemos una indicación, y es que en el dictamen de la Comisión de Venecia que mencionaba Eloy, que todos conocemos, todos estamos al cabo de la calle, supongo, de este dictamen, el Senado español pidió a la Comisión de Venecia, que no depende de la Unión Europea, depende del Consejo de Europa, que emitiera un dictamen sobre el texto de la proposición de ley, que es la función que tiene la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia son unos expertos, no solamente europeos, también de otros países que no son europeos, porque en la Comisión de Venecia pueden participar países que no son miembros del Consejo de Europa, para que desde un punto de vista técnico estudie si, en este caso, el texto se ajusta a las exigencias del Estado de Derecho, que eso es lo que examinaba la Comisión de Venecia y sobre lo que tendré que volver en un momento. Y la Comisión de Venecia, en el marco de este estudio, pues pidió opinión al Senado, al Gobierno de España, y parece ser que ha pedido opinión también a la Comisión Europea, porque en la nota 52 del dictamen publicado por la Comisión de Venecia se dice que la Comisión Europea ha subrayado que el texto actual es incompatible con la directiva sobre persecución de delitos de terrorismo. Eso el que lo quiera ver, ahí está, la nota 52 estoy hablando de memoria, pero creo no equivocarme, la nota 52 del dictamen de la Comisión de Venecia. Por lo tanto, yo lo que deduzco es que en el informe, en el papel que la Comisión Europea le pasó a la Comisión de Venecia en relación a este tema, pues indica que hay una contradicción entre el texto actual de la ley, que va a ser el definitivo, porque ahora al haberlo vetado el Senado, lo único que puede hacer el Congreso es levantar el veto, ya no se pueden introducir enmiendas, salvo que nos sorprendan, tanta sorpresa, pero no creo, vaya. Solamente lo único que puede hacer es levantar el veto del Senado, y por tanto el texto va a ser el que ya se conocía. Y yo entiendo que sí, que objetivamente, y desde una perspectiva formal, la contradicción es clara del texto de la proposición de ley con las exigencias de la directiva. ¿Por qué? Porque el texto de la proposición de ley nos dice que están amnistiados todos los delitos que tengan que ver con el procés, de una manera o de otra lo formula así, de una manera muy amplia, y hay unas exclusiones, y entonces dice, delitos de terrorismo. Bueno, pues están excluidos del ámbito, están excluidos de la amnistía los delitos de terrorismo de los tipificados en la Directiva 2017/541, siempre que supongan una vulneración grave de derechos humanos y de manera intencionada hayan causado un perjuicio grave a la vida o a la integridad física de las personas. Claro, hay dos requisitos añadidos a lo que dice la directiva que no están en la directiva por definición. Es decir, dice los de la directiva, pero siempre que se haya producido una vulneración grave de derechos humanos y de manera intencionada se haya producido un daño. Claro, esto no está en la directiva. Por tanto, desde una perspectiva formal, no tiene discusión que está añadiendo criterios a los que exige la directiva. No sé si se entiende el planteamiento, pero yo creo que
Claro, voy a hacer ahora de abogado del diablo. ¿Qué es lo que se dirá? Se dirá, bueno, pero es que porque todos sabemos que esta introducción de los delitos de terrorismo y la exclusión de los delitos de terrorismo de la directiva es fruto de que hace unos meses se ha iniciado una investigación contra el señor Puigdemont por delitos de terrorismo en relación a las actuaciones de Tsunami Democratic en el año 2019. Haciendo abogado del diablo, se dirá, bueno, ya lo ha dicho el gobierno, bueno, lo que hizo Tsunami Democratic no es terrorismo, que la verdad es que el gobierno se pronuncie sobre lo que eso no es terrorismo cuando hay una investigación judicial, pues hombre, muy compatible con las exigencias de la separación de poderes, no es. Por hacer de abogado del diablo dirán, hombre, es que esos delitos de terrorismo que ustedes están investigando no pretendían de manera intencionada causar un daño a la vida o la integridad física ni una vulneración grave de los derechos humanos. Eso es lo que dirán, probablemente. Pero es que eso es irrelevante, porque la ley, tal como está formulada, lo que hace es incluir delitos que están tipificados por la Directiva 2017/541 y, por tanto, en ese sentido, la ley es contraria al derecho de la Unión Europea, con independencia de que luego, en un caso concreto, podamos entrar a discutir si se produce o no se produce esa vulneración grave de los derechos humanos o se ha producido ese daño intencionado al delito de la integridad física de las personas. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que más que la duda, la certeza de que el tenor de la ley es contrario a la directiva o no es compatible con la directiva, pues no tiene mucho margen de discusión, me da la sensación. Esto, y luego si eso podemos volver sobre ello cuando vayamos en el coloquio. Segundo, malversación. Claro, la ley de amnistía cubre los delitos de malversación. ¿Hace una exclusión de la malversación? Sí, dice, no entran en el ámbito de aplicación de la directiva aquellos supuestos de malversación en los que estén afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Vale, está claramente incluido esta exclusión está prevista, está incluida en la ley de amnistía para que no haya contradicción con la directiva de la Unión Europea que regula la persecución penal de los delitos de malversación cuando afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. Por tanto, se puede decir, hombre, la directiva, la ley de amnistía excluye de la amnistía los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, por tanto, por esta vía no hay contradicción con el derecho de la Unión Europea. Bueno, dos peros. Uno, que solamente se excluyen de la amnistía aquellos casos en los que haya una sanción penal para la afectación a los intereses financieros de la Unión Europea. Es decir, la amnistía no cubre los delitos que los supuestos que puedan ser tipificados como delito por afectar a los intereses financieros de la Unión Europea. Pero claro, la obligación de proteger los intereses financieros de la Unión Europea va más allá de la persecución penal de la malversación que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Y de esto Sociedad Civil Catalana pues tiene mucha experiencia, porque está llevando la persecución ante el Tribunal de Cuentas de las malversaciones que se pudieron haber producido en el marco del procés. Yo creo que aquella denuncia fue lo último que firmé como presidente de Sociedad Civil Catalana, cuando se presentó, me parece que fue el último documento. Bien, la amnistía, por tanto, está cubriendo las infracciones administrativas, por ejemplo, que hayan afectado los intereses financieros de la Unión Europea, porque solamente excluye los hechos que sean tipificados como delito. No excluye de la amnistía las infracciones administrativas. Por tanto, por esa vía yo veo que puede haber una contradicción con el derecho de la Unión Europea, al excluir solamente los delitos. Hay otra vía, y es, bueno, ¿y qué pasa con la afectación indirecta a los intereses financieros de la Unión Europea? Claro, la afectación indirecta sí está cubierta por la amnistía. Y obviamente cuando se causa un daño a los intereses financieros de un Estado miembro,
eso puede acabar teniendo consecuencias en la Unión Europea. De todas maneras, yo reconozco que este es un argumento que no es muy fuerte. Ahora bien, hay otro, que acabo de dar, el decir que, bueno, los intereses indirectos no están cubiertos y esto podría ser contrario. Para mí el argumento fuerte para entender que existe una contradicción entre la ley de amnistía y el derecho de la Unión Europea es que la ley de amnistía cubre las infracciones que no sean penales y que hayan causado un daño a los intereses financieros de la Unión Europea. Y el otro argumento es que el Tribunal de Justicia, en una ocasión que tenía que ver con Rumanía, dice que hay obligación de los Estados miembros en perseguir los casos de malversación que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea y los casos de corrupción en general. Esta sentencia está citada en el informe de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial en relación a la cuestión prejudicial. Claro, en ese caso se entiende que se introdujo la referencia a la corrupción en general porque era un caso en relación a Rumanía y se aplicaba no solamente la normativa europea en relación a la obligación de perseguir la malversación que afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, sino que se aplicaba también una decisión específica en relación a Rumanía por la que Rumanía se obligaba a mejorar los niveles de lucha contra la corrupción en Rumanía. Por tanto, en este caso había una base específica en relación a Rumanía que solamente se aplica a Rumanía, que en principio como tal base específica no se aplica a ningún otro Estado miembro de la Unión Europea. Por tanto, por esta vía no es tan sencillo extrapolar esta referencia de la obligación de lucha contra la corrupción en general en esta sentencia del Tribunal de Justicia que se refiere a Rumanía a otros países que no sean Rumanía, en principio. Pero ¿qué es lo que sucede aquí interesante? Que al decir esto, el Tribunal de Justicia no hizo referencia solamente a la decisión en relación a Rumanía que había sido adoptada para que Rumanía mejorara sus niveles de lucha contra la corrupción, sino que dijo que la lucha contra la corrupción era una exigencia del respeto al Estado de Derecho. Claro, por aquí se nos abre otra vía interesante que es la tercera: terrorismo, malversación, Estado de Derecho. Ya no estamos hablando de la directiva que obliga a los Estados a perseguir penalmente el terrorismo. Ya no estamos hablando de la directiva que obliga a los Estados a perseguir penalmente la malversación que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea o el resto de medidas que hay en el derecho de la Unión Europea para la garantía de los intereses financieros de la Unión Europea. Sino que estamos hablando del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el que obliga a los Estados miembros a respetar los principios democráticos, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho. Claro, la pregunta es, ¿esta amnistía responde a las exigencias del Estado de Derecho, de los principios democráticos y del respeto a los derechos fundamentales? Esta es la duda. Este es el punto más problemático. ¿Por qué? Porque yo tengo mis dudas de que el Tribunal de Justicia, cuando se plantee la cuestión prejudicial, que seguramente se planteará, vaya más allá del control de la Directiva sobre materia de terrorismo, de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea, que dé el paso a utilizar el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea como parámetro de control de la legislación de los Estados miembros. Tengo mis dudas porque sería un paso, yo creo, cualitativamente importante del Tribunal de Justicia. Lo ha hecho en relación a Polonia, pero ojo, en relación a Polonia lo ha hecho no sobre la base solamente del artículo 2, sino de la base del artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que se refiere a la obligación de ofrecer a los ciudadanos un recurso judicial efectivo. De tal manera que, bueno, el planteamiento directo sobre el artículo 2 yo creo que puede plantear problemas. Pero yo creo que no es imposible. ¿Por qué? Porque la dificultad, y con esto acabo, la dificultad que podría plantear es que entrar en el contraste entre una norma nacional y los principios, las exigencias del Estado de Derecho puede ser difícil para el Tribunal de Luxemburgo. Supone, si me permitís la expresión, supone mojarse mucho. Pero aquí hay un elemento que ha pasado, yo creo que desapercibido y que creo que puede ser muy importante.
Y es que el Tribunal de Luxemburgo, cuando entra a verificar cuestiones como el Estado de Derecho, tiene que guiarse por algo. Y normalmente no hay una guía específica, pero en este caso sí que existe esa guía específica, que es el dictamen de la Comisión de Venecia. Y claro, el dictamen de la Comisión de Venecia es un dictamen que, si se lee atentamente, olvidémonos de lo que ha dicho Bolaños, nos lo leemos. Sí, sí, sí. Claro, pone muchos peros a la ley de amnistía, muchísimos. Dice que no está claro que constitucionalmente sea posible. Dice que las leyes de amnistía, evidentemente la Comisión de Venecia no iba a decir que las leyes de amnistía son en sí contrarias al Estado de Derecho. No lo puede decir. ¿Por qué? Porque la Comisión de Venecia está hablando para todo el mundo, no solamente para toda Europa, está hablando para todo el mundo. Y las leyes de amnistía en determinadas circunstancias pueden ser un mecanismo útil para resolver conflictos. La Comisión de Venecia jamás iba a decir que las leyes de amnistía son imposibles. No. Si alguien pensaba eso, pues estaba muy equivocado. Ahora bien, lo que dice es que las leyes de amnistía son mecanismos excepcionales que tienen que responder a un fin legítimo y además que tienen que responder realmente a ese fin legítimo. Todo eso lo dice el dictamen. Y dice, aquí el fin que se alega es la reconciliación y ese fin, pues es un fin legítimo. Pero dice el dictamen, ¿pero responde a ese fin la ley de amnistía? El propio dictamen plantea la duda, porque dice, a la luz de la división que se ha dado en España, de las protestas, de que no se consigue una mayoría, ahora va a ser vetado por el Senado, el propio dictamen de la Comisión de Venecia dice que existen dudas sobre que la ley responda a ese fin legítimo. Es que es muy gordo esto. Es muy gordo que la Comisión de Venecia llegue a ese punto de decir, de las circunstancias del caso no se desprende con claridad que la ley de amnistía sea un mecanismo útil para lo que formalmente se dice que va a resolver. Pero es que aparte dice que no incluye mecanismos de justicia reparadora, que no se han conseguido unas mayorías suficientes y que existen dudas de que no esté persiguiendo amparar a personas concretas. Es que lo dice el dictamen así. Y para eso se fija en la ampliación del ámbito temporal. La última ampliación que lo llevó a noviembre del 2011. Sí. Dice, claro, esta ampliación temporal que no ha sido justificada nos da a entender que podría ser que la amnistía estuviera amparando a personas concretas. Es que lo dice el dictamen de la Comisión de Venecia, que no tendría que mojarse tanto. Podría habérselo quitado de en medio con muchísima más facilidad. Sin embargo, se moja hasta ese punto. Por tanto, cuando se apruebe la ley de amnistía y se lleva al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se diga, hombre, es que la Comisión de Venecia decía que para que la ley se ajustara a los estándares del Estado de Derecho, tendría que ser aprobada por una mayoría amplia. Y aquí veo que hay un veto del Senado, que es la Cámara de Representación Territorial. Ustedes dicen que esto era para resolver un problema territorial, ¿no? Y la Cámara de Representación Territorial en España lo ha vetado. Pues a lo mejor es que no tiene este consenso que ustedes me dicen. Decía que tenía que ser por proyecto de ley, es por proposición de ley. Decía que tiene que estar claro cuál es su ámbito temporal y su ámbito personal, y ustedes no lo han aclarado, porque es el mismo texto que la Comisión de Venecia decía que planteaba problemas en relación a esto. Es decir, hay bastantes elementos en el texto de la ley puesto en relación con el dictamen de la Comisión de Venecia como para concluir que no responde a las exigencias del Estado de Derecho. Por eso yo creo que por estos tres motivos no es imposible que el Tribunal de Luxemburgo nos diga que la ley es contraria al derecho de la Unión Europea. Esto dicho así muy resumidamente, porque luego, si fuéramos a hilar más fino, habría más cosas que aclarar. Pero bueno, me he pasado ya casi del tiempo, casi. Y lo voy a dejar aquí, no sin antes decir otra cosa, y con esto ya acabo, que es el tema de la suspensión. Claro, aquí se ha planteado el gobierno como si la ley hubiera presentado el gobierno cuando la ha presentado el Grupo Socialista. Siempre se nos olvidan estas cosas de detalle, ¿no? Porque es una proposición de ley. Pero bueno, los que promueven la ley han intentado, pues eso, bloquear la actuación de los jueces y que la ley tenga un efecto automático. Y como muy bien ha explicado Luis, y además eso es otra cosa que dice la Comisión de Venecia, la proyección de la ley sobre individuos concretos tienen que hacerlo los jueces. Eso tiene que estar garantizado. El presentar la cuestión de inconstitucionalidad suspende la resolución del tribunal.
El gobierno quería que eso no fuera así en relación a las medidas cautelares. Pero claro, cuando estamos hablando del derecho de la Unión Europea, no hay duda de que suspende. ¿Pero por qué? Bueno, porque el juez español es juez europeo también. Y el ordenamiento jurídico de la Unión Europea es un ordenamiento jurídico diferenciado del ordenamiento español y que además tiene que aplicarse con preferencia al ordenamiento español. Y por tanto el juez español no puede aplicar una norma doméstica, una norma interna española, ni siquiera la Constitución, si entiende que es contraria al derecho de la Unión Europea. Es que no puede aplicarla. Es más, si viera claro que una norma interna, incluida la Constitución, es contraria al derecho de la Unión Europea, no tiene ni que plantear la cuestión prejudicial. Esto es la doctrina del efecto de la claridad en la contradicción, que tiene una interpretación absolutamente restrictiva. Pero lo que es claro es que si el juez piensa que es contrario a derecho de la Unión Europea, no puede aplicarlo y lo que tendrá que hacer es plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo. Y en tanto el Tribunal de Luxemburgo no diga que no interprete el derecho de la Unión Europea y a partir de esa interpretación se llegue a la conclusión de que sí que es compatible la norma interna con el derecho de la Unión Europea, el juez no puede aplicarlo. No puede dictar una resolución en la que dé aplicación a una norma interna, aunque sea la ley de amnistía, si considera que puede ser contrario al derecho de la Unión Europea. Por tanto, yo entiendo que hasta que el Tribunal de Luxemburgo no se pronuncie, ningún juez español va a poder poner, ningún juez español que piense que tiene la duda, porque cada juez es diferente y cada juez tendrá su criterio. Pero un juez español que piense que puede haber contradicción entre la ley de amnistía y el derecho de la Unión Europea, no puede poner una resolución en la que utilice como fundamento jurídico la ley de amnistía. No puede. Ni un decreto, ni una providencia, nada. En lo que utilice como fundamento la ley de amnistía si considera que puede ser contraria al derecho de la Unión Europea. Por tanto, el efecto suspensivo, no de la ley, porque no se entra en eso, sino de los efectos prácticos de la ley, yo creo que es claro si se piensa que es contrario al derecho de la Unión Europea. ¿Cuánto tiempo va a tardar el Tribunal de Luxemburgo en resolver? Bueno, yo he estado mirando cuestiones prejudiciales resueltas hace poco y veo que si van por el trámite ordinario es más o menos un año, año y algo. Si van por el trámite acelerado, pues pueden ser 6 meses. Ese es el tiempo en el que el Tribunal de Luxemburgo podría pronunciarse. Y ya digo, hay más temas, pero creo que pueden salir en el debate. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafa, porque efectivamente creo que ha sido una exposición también muy clara, muy clarificadora y que también ha apuntado los temas realmente nucleares que tenemos que abordar en la próxima media hora. A mí me gusta mucho porque creo que se ha sido muy didáctico. Por un lado está el tema de si la amnistía como figura cabe o no cabe en el ordenamiento jurídico constitucional español, que es un debate y que tiene sus argumentos, pero luego hay otro debate que es mucho más interesante si cabe, que es si esta concreta proposición de ley de amnistía, tal y como está redactada y el texto final que ha salido del Congreso y ha sido votado por el Senado y que efectivamente ya no se puede modificar por vía de enmienda, si este concreto texto cabe en el marco constitucional español y sobre todo si cabe en el marco jurídico europeo. Yo aquí hago una reflexión personal muy brevemente, porque cuanto menos hable yo y mejor, pero el texto que se publicó cuando se inició la tramitación parlamentaria, que ha sido sometido a diversas modificaciones, se han ido haciendo enmiendas de adición, de supresión y que se han ido haciendo a golpe de portada de telediario, realmente han creado, a mi entender, y me someto a lo que me digáis al respecto y a vuestro criterio, han ido creando un texto con una técnica legislativa muy deficiente. El texto que entró nos gustaría más o nos gustaría menos, pero estaba redactado por gente que había estudiado la cuestión y tenía una cierta coherencia. El texto final
hay un informe del Consejo Fiscal donde señala expresamente los añadidos, y uno puede ir mirando con más facilidad las diferencias entre el texto inicial y el texto final. Esos añadidos hacen en algunas ocasiones que la coherencia interna de la norma sea difícil de defender y que su aplicación plantee dudas ya desde la óptica de la interpretación sistemática de unos artículos con otros. A mí has tocado el tema de las medidas cautelares, a mí el artículo 4, que hace una remisión precisamente, sin perjuicio, y hace una remisión al 163 de la Constitución, a la cuestión de constitucionalidad, y hace una remisión al 200 y pico del texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es precisamente la cuestión prejudicial. A mí me genera dudas interpretativas hasta de la propia interpretación literal del texto. Se lo pongo en contexto, efectivamente, con el artículo 9, la resolución que debe dictar cada juez en cada proceso concreto sobre la concreta aplicación de esa ley de amnistía. Entonces, esa inconsistencia o esa deficiencia de técnica jurídica va a generar muchas situaciones conflictivas. Yo tuve la suerte para mí, porque me pasé muy bien la semana pasada, intervenir en un debate en un colegio de la abogacía con un gran compañero penalista, pero que lleva la defensa del otro imputado por terrorismo en la causa especial de Tsunami, de Wagensberg, y bueno, él tenía ya preparado, decía, ¿cómo es posible que los jueces españoles ya tengan preparado un tal si todavía ni siquiera está aprobado y ha entrado en vigor? Pero él ya tenía preparada su batería de argumentos en los cuales ya afeaba la futura conducta de los jueces españoles cuando precisamente pues plantearan estas dudas muy serias y muy porque bueno, digo muy serias porque está en juego en las bases mismas de cualquier Estado de Derecho. Quiero decir, no estamos jugando aquí bastante más que uno. Y me hizo gracia porque cuando yo le planteaba las objeciones precisamente al hecho de que se habían ido añadiendo párrafos, se habían ido modificando artículos del texto inicial, precisamente con el ánimo de salvar las objeciones que preveían que iba a poner el Tribunal Constitucional y sobre todo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, me legitimaba esa técnica legislativa, porque evidentemente qué mejor técnica legislativa por parte de la Cámara de Representantes que introducir, digamos, aquellas adiciones o enmiendas necesarias para que pase determinados filtros, pero es que lo argumentó de una manera que al final volvimos al inicio del debate, que era que efectivamente esto es una ley que no persigue el interés general, sino que está pensada con nombres y apellidos concretos y con conductas y sumarios concretos, lo cual la hace incompatible ya con los principios informadores. Y esa objeción que tú apuntabas por la vía en el informe efectivamente de la Comisión de Venecia, se evidenciaba y acabamos en la reducción al absurdo. También llamaba la atención, que lo habéis dicho también muy poderosamente, lo siguiente. Si la ley de amnistía supone que hay una medida de gracia respecto a determinados delitos, se elimina la antijuridicidad de esos delitos, pero esos delitos siguen vigentes en el Código Penal, de manera que el mismo amnistiado, si al día siguiente comete idéntica conducta, volverá a ser enjuiciado, volverá a ser condenado, y resulta que los señores beneficiarios ad hominem de la ley de amnistía están manifestando por activa y por pasiva mientras se tramita la ley que turnarán a fe, pues nos vemos obligados, para que tenga algún sentido esta ley, a entrar en el día de la marmota, porque en el momento que sean amnistiados, esa conducta seguirá siendo ilícita y perseguible, volverán a ser enjuiciados, y ¿qué tenemos que hacer? Volver a amnistiarlos. Es una situación de absurdo jurídico que realmente pues vale la pena. Vamos a ver lo que pasa en los próximos meses. Yo quiero poner dos cuestiones que ya se han apuntado, pero que me parecen muy interesantes y luego iremos abordando más. Pero, el juez español, el día X de junio, pues que conoce de una causa donde eventualmente pues entramos dentro del ámbito objetivo de aplicación de esta ley de amnistía, tiene serias dudas, porque por poco que se le haya mirado tendrá muy serias dudas sobre su constitucionalidad, sobre eso. El tema de la compatibilidad de la cuestión prejudicial del 163 de la Constitución con la cuestión de constitucionalidad con la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa compatibilidad
y cómo se va a traducir en la práctica. Lo voy a poner más fácil quizá. Tenemos tu magistrado, tienes un sumario donde efectivamente pues hay porque el juez debe dictar una resolución en cada caso concreto, en instancia de parte, de oficio, en instancia del Ministerio Fiscal. Las partes ya tienen preparado el escrito. Entonces vamos a tener al día siguiente ya el escrito correspondiente. Bueno, de hecho ya estamos recibiendo escritos antes de que entre en vigor la ley. Sí. Hay causas en las que estamos personados donde ya están diciendo que ante la inminente entrada en vigor de la ley de amnistía, pues procede usted a suspender y a en ese momento, que no está ni publicada. Pero al día siguiente tenemos ese escrito donde ya se solicita que, de conformidad con la ley recién aprobada, pues y se pide ya pues eso, el alzamiento de las medidas cautelares, la puesta en libertad o dejar sin efecto la orden de qué hace el magistrado ante esa dicotomía de cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial ante el TJUE. Bueno, la plataforma, elaboramos una guía de la que no he hablado, no me lo perdonará el presidente de la plataforma si no lo hago ahora, que ha sido muy polémica y que responde también a una cuestión que has suscitado de cómo es posible que los jueces se planteen esta cuestión con carácter previo. Bueno, yo de eso tengo que decir, es que me parece que no hay... Ahora, ¿no? ¿Ahora mejor? Sí. Vale. Entonces, nosotros planteamos una guía para estudiar las posibles actuaciones a realizar en este caso. Esta guía ha sido muy polémica, se ha criticado incluso desde dentro de la carrera judicial. Bueno, a mí la verdad es que me ha generado sorpresa porque llevo 35 años en la carrera judicial y trabajo sobre textos prelegislativos se ha hecho muchas veces. Contemplar la posibilidad de la doctrina y también, en el caso de los jueces, contemplar esa cuestión con carácter previo, ¿no? Por supuesto, con absoluto respeto a lo que cada juez decida el día D, que puede ser, por ejemplo, después de dar los traslados oportunos, entender que lo que procede es el sobreseimiento de la causa, que esa opción existe también, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería decir eso para empezar. Bien, el tema de la suspensión de las medidas cautelares en general es un tema muy importante. Es un tema importante al que la proposición de ley le dedica una extensión desmesurada, lo que pone de manifiesto la preocupación que les genera. Porque muchas veces parece que aquí, más que el tema de fondo, sobre el que probablemente muchos de los que proponen esta ley tienen la seguridad, no sé si seguridad, pero duda de que vaya a hacer aguas por todas partes, lo que más preocupa es que al día siguiente se levanten las medidas cautelares para que algunos señores puedan volver a España. Y la propia extensión del artículo 4 pone de manifiesto esa enorme preocupación. Y la modificación del mismo al amparo no solo también de portadas de periódicos, sino de resoluciones judiciales para irse acomodando. Pienso sobre todo en la instrucción que está siguiendo en un juzgado central de instrucción en relación con el terrorismo, que luego podrá terminar como sea, pero una cosa es eso. Un artículo larguísimo donde viene a decir que, con independencia de que usted pueda plantear una cuestión de constitucionalidad o una cuestión judicial, que quede claro que inmediatamente tiene que dejar sin efecto todo. Comentaba Rafael muy bien que el informe de la Comisión de Venecia se pronuncia también con bastante contundencia a este respecto y ha desautorizado la idea de que el legislador pueda ordenar que, aunque la decisión sobre la amnistía quede suspendida ante el planteamiento de las dos vías, sea obligado a levantar de inmediato a la entrada en vigor de la ley las medidas de búsqueda, captura o medidas cautelares en general. Dice dicho informe que solo puede ser compatible una amnistía con la separación de poderes si el levantamiento de medidas cautelares es consecuencia de la decisión del juez de aplicar al caso la amnistía. De modo que no lo sería si se obliga, como parece, por la parte de la proposición al juez, a levantar la medida antes de que se haya tomado la decisión sobre la aplicación al imputado de la amnistía, ni por tanto si se le obliga a levantarla pese a que plantee una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial, precisamente. Esto genera una enorme confusión. Desde mi punto de vista, esa orden a mí me parece que es contraria a la Constitución española y contraria al derecho de la Unión.
el artículo 4 es contrario a la Constitución, pues no funciona. El artículo 4, en todo caso, a ver ahora, hay un interés en que lo del artículo 4 no se oiga mucho. Sí, claro, pero a mí nos interesa que se oiga. El artículo 4 es contrario a la Constitución por deméritos propios y distintos de los que afecta a la amnistía. Y en el mismo auto en el que se plantee una de las dos vías, podrá incluirse una cuestión también sobre este artículo 4. Eso lo planteamos en la guía. Jaime Lozano, me parece una idea muy interesante. Bueno, de acuerdo. Si usted insiste en esto, aparte de objetar la amnistía en general, yo objeto, porque ahí desde luego base, lo ha comentado antes Rafael, para ello, objeto que pueda impedirse al juez, o obligarse al juez, mejor dicho, a levantar las medidas cautelares. Por tanto, el mismo día de entrada en vigor de la ley, lo que nosotros planteamos en la guía es porque hay que reconocer que contamos con un artículo muy contundente, que es el artículo 4 a ese respecto, es la posibilidad de plantear esa doble vía en relación tanto sobre el fondo de la amnistía como sobre la posibilidad o la obligación de levantar las medidas cautelares. Y a partir de ahí se produciría el mismo efecto suspensivo en un caso o en otro. Por tanto, si se quiere jugar a ese juego, que yo creo que es menos mal que hacer referencia, lo decía hoy antes, al artículo de la Constitución y al 267, sí. Porque es que solo la mera confrontación con esos preceptos pues, hace que llame poderosamente la atención la intención que tiene el legislador. Por tanto, yo creo que por una vía o por otra, si el juez que analice esta cuestión, si se siente constreñido en el sentido de obligarle a levantar unas medidas cautelares, lo cual es absolutamente contradictorio con el planteamiento de objeción de constitucionalidad o de objeción a la adecuación al derecho comunitario, pues lo que tendrá que hacer es plantear también esas dos vías en relación con esa concreta cuestión y a partir de ahí suspender todo hasta que se resuelve por el Tribunal Constitucional o por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Rafa. Sí. ¿Este es el que no funciona? Ah, no, sí No, funciona. Este funciona. Bueno, no, a distancia rockero, como decía. A distancia rockero, sí. No, completamente de acuerdo con lo que plantea Luis, pero quería llamar la atención sobre una cosa que habías comentado que tiene que ver con la técnica jurídica de la amnistía, cómo se ha ido estropeando. Y yo que soy bastante formalista, tengo que reconocerlo, mis compañeros muchas veces me critican porque me dicen que hago análisis muy formalistas. En este caso yo creo que, como decía al principio, tenemos que ir a la sustancia y es así como se entienden las cosas. Y es claro, es decir, esta es una ley que está hecha para resolver casos singulares y hay declaraciones en ese sentido. El otro día, ¿qué abogado era? Boyer, el que decía que él había participado en la redacción del texto. Sí, con lo cual entra en otro supuesto que el dictamen de la Comisión de Venecia dice que no puede entrar, que es el tema de la autoamnistía. Las autoamnistías no es posible y aquí tenemos cantidad de declaraciones de que los propios amnistiados son los que están formulando el texto de la amnistía. Pero quiero ir un poco más allá por lo que planteabas de, claro, tenemos hechos delictivos que como están amnistiados, luego se pueden volver a cometer y estamos van a decir que los van a cometer y tal. Claro, yo creo que esto nos permite reflexionar sobre la figura de la amnistía, que en España teníamos la amnistía del 77 y la habíamos visto, bueno, como un elemento clave para conseguir la transición, la reconciliación, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vino todo el discurso, me parece alucinante, sobre la amnistía del 77, diciendo que, claro, que era para amparar los crímenes del franquismo, cuando los que tenemos edad para ello recordamos perfectamente que la amnistía del 77 fue una reivindicación de la izquierda, y mucha gente joven actual, joven digo, de menos de 35 años, esto lo desconoce completamente, y no hemos reparado suficientemente en la naturaleza de la amnistía en general. Y claro, lo primero que hay que ver es que la amnistía is not nice, no es algo agradable, ninguna amnistía. Y esto lo dice también la Comisión de Venecia. Es decir, la amnistía supone en sí quiebra de principios de seguridad jurídica, de desigualdad ante la ley, discriminación. Claro, esto es así siempre. Por eso dice la Comisión de Venecia, esto que es tan excepcional, pues puede estar justificado en casos excepcionales,
Y de hecho, el Tribunal Constitucional, cuando se ocupó de la ley de amnistía del 77, decía, en alguna de las sentencias en las que tuvo que tratar tangencialmente la ley de amnistía del 77, que la ley de amnistía del 77 estaba justificada en aquel momento por un cambio de régimen y que suponía una valoración absolutamente negativa de los principios de la legislación anterior. Un cambio absoluto de régimen. Y claro, la amnistía del 77, si nos acordamos, suponía que hubo crímenes que quedaron impunes. La ley de amnistía del 77 tenía 3 fechas. Diciembre del 76 para todo tipo de delitos políticos. Junio del 77, 15 de junio del 77, para delitos políticos con motivación política, siempre que fuera para la recuperación de la libertad y de la democracia o la reivindicación de la autonomía de los pueblos de España. Y hasta diciembre del 77 para los crímenes políticos que buscaran la recuperación de la democracia o la libertad de los pueblos de España, si no eran graves, si no habían supuesto un atentado grave contra la vida o la integridad física. Claro, todos nos acordamos, espero, del crimen horrendo de los abogados de Atocha en enero del 77. Si ese crimen se hubiera cometido 2 meses antes, estaría amnistiado y no se podría perseguir. Pero es más, si ese crimen, en lugar de ser contra unos abogados laboralistas, fuera contra unos abogados del Estado por parte de ETA, no se perseguiría. De hecho, hubo un asesinato, el de un empresario, que lo asesinaron el 20 de junio del 77, y sin embargo se le aplicó la amnistía porque lo habían secuestrado antes del 15 de junio del 77, y la Audiencia Nacional entendió que como el hecho delictivo se había iniciado antes del 15 de junio, aunque acabara en asesinato, se le aplicaba la amnistía. Es que de esto van las amnistías. Las amnistías van de que crímenes, en ocasiones horrendos, un crimen siempre es un atentado a la convivencia, los vamos a apartar porque consideramos que hay algo especial que lo justifica. Pero la amnistía siempre parte de una situación tan terrible como esta. Por eso yo, el mayor reproche que hago a esta infamia es que está manchando el concepto de amnistía, que hay países que de verdad lo necesitan en situaciones de conflictos que provocan mucho dolor y que obligan a que mucha gente tenga que decir, no voy a poder nunca haber sentado en el banquillo al que me ha matado, En este caso tenemos a los 2 policías que han sufrido heridas que les incapacitan de por vida. Pero esto, que es una figura que excepcionalmente puede tener sentido en situaciones de conflicto, que se utilice de una manera infame por 7 votos, me parece horroroso. Entonces, claro, a partir de ahí, todo lo que sale de la ley de amnistía pues es muy feo. Es muy feo porque no perdamos nunca de vista esto. Nunca perdamos de vista que es una figura que se hace para conseguir 7 votos y para resolver situaciones de personas concretas. Y a partir de ahí la técnica siempre será una técnica lamentable. La técnica... La técnica legislativa, efectivamente, con esa pretensión de hacer el traje a medida de unos señores con nombres y apellidos, pues se ha ido degradando incluso dentro de su tramitación. Yo comentaba el otro día, porque me interesa mucho el tema del relato y la semántica, claro, la exposición de motivos está redactada por los futuros beneficiarios de la ley de amnistía. Si es que aquí, claro, llevamos escuchando esas frases con esas mismas palabras, con esa misma estructura sintáctica, llevamos años escuchando esas frases por parte de unos señores muy concretos, los muy apellidos, y de repente leemos la exposición de motivos y decimos, esto ya lo he leído yo antes. Entonces es curioso, luego el tema del texto articulado, pues ya entraríamos en debate, ¿no? Pero hay una cuestión, hay 2 cuestiones muy interesantes también, no fáciles de abordar. Fijémonos que cuando hemos hablado del día D, yo creo que ha quedado bastante claro que una cosa es la inconstitucionalidad de la ley que sea decretada en base a un recurso, que no estamos hablando de eso, estamos hablando de que al día siguiente de su entrada en vigor va a haber una serie de órganos jurisdiccionales en España que van a recibir escritos, no van a tener tiempo de actuar de oficio, sino que van a recibir escritos de parte diciendo, ya, aplíqueme usted la amnistía. Evidentemente,
quedará a criterio de cada juez el aplicarla de manera directa porque considere que no hay ningún óbice, ningún obstáculo constitucional o de ordenamiento jurídico europeo, y la aplicará. En primer lugar, pues dejará sin efecto un orden de búsqueda y captura o de detención europea, pues eso, pues procederá al sobreseimiento libre de los investigados, y habrá otro juez que a lo mejor pues considere con más acertado criterio, esto lo voy a dejar aquí, pues que no, que esto realmente, si no hay un pronunciamiento que no puede aplicar una ley que considera que no se ajusta ni al texto constitucional ni al ordenamiento jurídico europeo. Con lo cual se van a producir situaciones dispares. Eso es un punto que valdría la pena abordar. El siguiente punto tiene que ver también con este tema y es este. En el momento, y esto ya se ha planteado, el otro día comentamos una sentencia al final era de Eslovaquia, Miguel, era de Eslovaquia, ¿verdad? De una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que abordaba esta cuestión. Si en el primer grupo alguien, pues hay un juez que entiende, un magistrado que entiende que no hay óbice, no hay obstáculo constitucional europeo y aplica la ley, y después resulta que el Tribunal Constitucional, por vía del recurso que plantea en su caso el Partido Popular, se lo plantea, o el Tribunal de Justicia Europea, por vía determinan que no era acorde y que por lo tanto no puede, ¿qué ocurre con el amnistiado cuando después esa ley de amnistía es declarada ineficaz? Vamos a dar un término genérico porque no vamos a entrar en tecnicismos de cada posibilidad de que alguien diga, no, pues esta ley no es acorde con el ordenamiento jurídico, por lo tanto no puede. Entonces, esas situaciones, ¿cómo se gestionan? Porque, claro, hemos tocado los temas clave, pero es que además la técnica que se ha utilizado va a dar lugar y luego lo que has comentado muy bien, Rafa, la amnistía puede caber o no, pero es una figura absolutamente excepcional y que por lo tanto pocos precedentes hay. Yo creo que en un Estado social y democrático de derecho se ha editado una ley de amnistía y qué ocurre con ella. Entonces, estos dos temas, ¿cómo los veis? ¿Qué reflexión os merecen? Pues yo creo que son dos temas interesantes también abordar, ¿no? Complicado, y pues, efectivamente la articulación de una a otra es distinta, y también entrando con la cuestión del principio de retroactividad de norma penal favorable, desde cuando has tomado esa decisión, volver atrás pues es sorprendente. Y yo sí creo que se van a producir esas discrepancias, yo estoy convencido. Tampoco nos engañemos, los órganos judiciales que están llamados a adoptar las decisiones más relevantes son la Sala Penal del Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Nacional. Pero es verdad que puede haber esas discrepancias. He tenido mala suerte yo con el micrófono. Lo de los micrófonos, progresa la tecnología, pero los micrófonos siempre fallan. Es una cosa que no. Yo creo que si se da ese supuesto, habrá que darle prevalencia a la sentencia del Tribunal Constitucional que dice que no hay. Es decir, que la norma es inconstitucional, bien por el planteamiento de la cuestión o del recurso, aunque desde luego no oculto que el problema está en los supuestos en los que efectivamente un juez haya dictado un auto de sobreseimiento libre. Pero yo creo que tiene prevalencia esa decisión del Tribunal Constitucional. Muchas gracias, Rafa. Bueno, esto se me escapa porque además es bastante técnico, pero yo creo que, claro, depende del tipo de resolución. Si estamos hablando de una medida cautelar, pues siempre podrás volver a dictar la medida cautelar o acordarla. Si estás hablando de sobreseimiento libre, claro, tenemos un problema. Quiero recordar, estoy hablando de memoria, de que esto se planteó en algún país europeo al hilo de la revisión de una ley de amnistía y que en ese caso se dio preferencia al principio de retroactividad de la ley penal más favorable o al non bis in idem, etc. Con lo cual, bueno, no lo sé, ya te digo que hablo de memoria y habría que verlo en función sobre todo del tipo de resolución. Si es un sobreseimiento libre, bueno, en fin, veríamos, ¿no? Y claro que habrá discrepancias. De hecho, me parece que hay un juez que sí que hizo esto que comentabas, de que ante la inminencia de la ley de amnistía, pues no continuó con el juez en Gerona, creo, sí. Lo que pasa es que luego habría que ver, sí, suspendió, ¿no?
por el tema este. Sí, sí, con este argumento. O sea que sí, que yo creo que alguno se sentirá bastante aliviado de que se aplique, de que se publique en el BOE, y dices que ya tendrá el escritor preparado, a lo mejor alguno está hacia adelante para quitarse el papel de encima. Pues no te extrañes. De hecho, mira, anteayer se presentó por parte de Gonzalo Boye un escrito solicitando ante la inminente aprobación de la ley de amnistía la suspensión de un juicio señalado para la semana que viene, donde Sociedad Civil está personada como el relativo a los famosos incidentes de la Universidad Autónoma de Barcelona, de lo que entonces eran las juventudes de Sociedad Civil, y ha dado traslado a las partes. ¿Qué juicio es? ¿Los incidentes de cuándo? Los primeros. ¿Los del 2016? Sí. ¿Que había sentencia y se ha recurrido? No, pues entonces sean posteriores. ¿No? Pero bueno, lo digo porque me he enterado hoy. Sí, me he enterado hoy, pero bueno, ya estamos en salida, sí. ¿Y considera que puede estar afectada por la ley de amnistía? Ya me lo imaginaba, sí. Considera que puede estar afectado por la ley de amnistía, aunque bueno, luego lo comentamos. Vamos a hacer ahora casuística, pero tiene... No, pero es que es muy importante, porque... No, que es muy importante porque yo esto me acuerdo de haberlo pensado, ¿no? Los sucesivos casos de acoso, primero las juventudes de SCC y luego a Sacabat, digo, hombre, ¿considerarán que entra dentro de la ley de amnistía? Bueno, ya veo que sí, ¿no? Oye, considera que sí. Ya, bueno, a ver lo que dice. Bueno, y el tribunal ha suspendido de momento el juicio. No. Vale, lo ha pedido. Lo ha pedido. Vale. Es que me he enterado hoy de esto, perdona, vale, pero me he enterado hoy mismo y he hablado con él. Lo ha pedido Boye y el tribunal hoy ha dado traslado a las partes para que manifiesten antes de pronunciarse y el tribunal se pronunciará. Pero bueno, pues estamos ya en esa dinámica. Me dicen que tenemos que ser especialmente puntuales por un problema con la sala y me sabe mal, porque es que la verdad es que el tema daba para estar hablando un buen rato. Yo ahora estaba recordando cuando hace un año con mi compañero y amigo Miguel Capuz me comentaba, hombre, no hagamos muchos informes que estamos dando ideas. Y efectivamente, pues al final, pues sí, han recogido todo lo que han podido, pero lo han hecho, yo creo que manifiestamente, con una técnica manifiestamente mejorable. Hablando de anuncio, todavía no lo tenemos programado, pero lo vamos a programar. Hay un informe muy interesante también, en el cual han intervenido Rafael Arias Salgado, que fue uno de los redactores de la Ley de Amnistía en 1977, y José María Castellà, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona y que ha sido miembro precisamente de la Comisión de Venecia, en relación con pues efectivamente la inconstitucionalidad de este texto y lo que llaman la traición al espíritu de la transición, ¿no? Vamos a intentar programar para las próximas semanas, porque no se nos acumula el trabajo aquí. Con la actualidad, al menos se desarrolla también un acto al que estáis todos invitados, por supuesto, y que ya sobre este tema, donde además creo que los ponentes pues tienen una gran enjundia. Yo estoy muy agradecido de vuestra presencia, creo además que habéis hecho una exposición impecable, creo que los juristas hemos aprendido y los no juristas han sido capaces de seguir muy bien la exposición, y eso no es difícil, no es fácil de hacer, es un tema y lo habéis hecho muy bien, y os agradezco muchísimo vuestra presencia y os agradezco vuestro esfuerzo y os agradezco vuestra valentía para estar siempre en primera línea en la defensa del Estado de Derecho. Gracias.